Hola, hola, ¿estás viendo Telatatis? Y hoy vamos a hacer esta mochila tan graciosa para los peques de la casa. ¿Empezamos? Comenzamos por los materiales. La tela. Para el cuerpo y la cola necesitarás unos 60 por 80 centímetros. Para las patas y las orejas, unos 90 por 60 centímetros. Si vas a hacerlo en una sola tela, te valdría con un trocito de 70 centímetros por metro y medio de largo. Yo mandé imprimir el dibujo directamente sobre tela, que es lo que estáis viendo. De esta forma me ahorro el tener que imprimir los patrones, cortarlos, pegarlos, pasarlos a papel de seda. Todo ese paso te lo ahorras. Y además también si quiero juntar varios estampados, pues no tengo que comprar diferentes telas. Ya aquí veis que tenía estampados de lunares en varios colores. Patrones. Si no vas a usar la tela con el dibujo ya impreso, necesitarás los patrones. Puedes descargarlos en la sección de patrones de nuestra tienda, que son unos archivos digitales en PDF y en formato A3 para que los puedas imprimir en casa. En esta imagen puedes ver la distribución de los patrones sobre la tela para gastar la menos tela posible. Y no te preocupes, los patrones vienen en formato A3, así que una vez que los imprimas los tendrás que unir con celo, ¿vale? Pero bueno, está todo bien indicado. Vamos a necesitar unos 70 centímetros aproximadamente de bies. Alambre. El alambre depende del tipo de alambre que tengáis en casa. Yo tenía uno muy finito y tuve que hacer un cordón de 4 o 5 alambres aproximadamente. Te puede valer con unos 8 metros de alambre finito, pero la cantidad de alambre que vas a necesitar la sabrás cuando tengas la mochila hecha. Tendrás que poner el alambre suficiente para que la cabeza no se caiga. ¿Vale? Bueno, velcro, unos 20 centímetros. Goma eva de color carne o rosita, unos 20 por 20 centímetros. Fieltro blanco, 10 por 15 centímetros. Fieltro negro, 5 por 5. Pegamento textil, goma elástica. Aunque la veis en la foto de los materiales, yo al final no la utilicé. Pero bueno, la idea inicial era meterla dentro de las patas para que fuesen así elásticas y tuviesen movimiento. Y luego aparte, pues el resto de útiles de costura normales, alfileres, hilos, tijera de dar, máquina, agujas, etcétera. Bueno, pues comenzamos con el paso a paso. Ya hemos partido de las piezas cortadas en tela. La que tenga los patrones, pues tendrá que cortar los patrones, unirlos, pasarlos a papel de seda, todo ese proceso. Bueno, ya tenemos las piezas recortadas y entonces vamos a colocar los velcros de las manos desde el inicio. Los de las patas los colocaremos al final, ¿vale? Y tendremos que hacerlo a mano. Bueno, para los velcros de la mano los colocamos para que los brazos se puedan pegar uno al otro por encima de la cabeza y así además puedes colgar el mono de perchas, etcétera. Cogemos dos de las patas que tengan los pulgares hacia el mismo lado y cosemos en cada pata una de las caras de un trocito de velcro de unos 4 centímetros. Redondea las puntas antes de coserlo para que no pinche. Unimos 2 a 2, derecho contra derecho, las 8 piezas de las patas. Las cosemos dejando el extremo sin coser para poderles dar la vuelta. Y una vez cosido el pespunte, no te olvides de pasar un zigzag o un remallado para que no se deshilache. Antes de darles la vuelta, cortamos los piquetes en todas las curvas y esquinas para evitar que al darle la vuelta te salgan arrugas o quede feo. Ya tenemos las patitas. Vamos con la cola. La doblamos longitudinalmente con el derecho hacia adentro, cosemos un pespunte en todo el borde, excepto en el extremo, cosemos un zigzag o remallamos todo el borde, excepto el extremo, hacemos unos pequeños cortes en la curva sin llegar a cortar la costura, le damos la vuelta y ya tenemos la cola. Orejas. Enfrentamos los círculos 2 a 2 con los derechos hacia adentro. Cosemos un pespunte en todo el borde dejando unos 3 centímetros sin coser para darles la vuelta. Y luego le damos unos pequeños cortes en las curvas, bueno, que es todo curva, sin llegar a la costura para evitar que salgan arrugas al darle la vuelta. Si no quieres coser las orejas porque son piezas muy pequeñas, redondas y encima hay que darle la vuelta, puedes preparar unas orejas de fieltro. Ahora no os asustéis, no es que os hayáis saltado un paso, sino que yo me equivoqué. O sea, que aunque estéis viendo los brazos y las orejas ya cosidos, fue por equivocación mía. Todavía en este tutorial no hemos llegado a ese paso. Entonces, una vez hecha la aclaración, continuamos. Vamos a usar el bies para hacer los dos canales por los que pasaremos el alambre.
Cortamos dos trocitos de 35 centímetros de bies y los cosemos al cuerpo trasero por el revés, tal y como aparece en las siguientes imágenes. Preparamos un cordón de alambres de unos 75 centímetros. Para preparar el cordón cogemos 7-8 alambres de la misma longitud y los retorcemos. Rematamos las puntas con celo o cinta adhesiva. Introducimos el cordón por los canales que hemos hecho antes con el bies, tal y como ves en las imágenes. Ahora que sabemos cómo va el alambre dentro del bies, para poder seguir trabajando fácilmente, lo quitamos, ¿vale? Ya se lo pondremos antes de darle la vuelta al monito. La función del alambre es que no se le caiga la cabeza hacia adelante. Entonces, si una vez acabada la mochila ves que cabecea, pues lo que tienes que hacer es reforzar el cordón con más hilos de alambre. Vamos ahora con las dos piezas del delantero. Pasamos un zigzag al borde recto. Cosemos un dobladillo de una sola vuelta, tal y como ves en las imágenes. Si la tela te aguanta sin deshilacharse, pues espérate a unir el delantero con el trasero para pasarle un zigzag o un remallado. Ahora, si como a mí no te aguanta más, pues yo no tuve más remedio que pasarle un zigzag a cada pieza por separado. Vamos a coser las patas, la cola y las orejas al cuerpo trasero. Para ello colocamos todas las piezas sobre el cuerpo trasero, derechos contra derechos. Las unimos por los extremos al borde del cuerpo trasero, quedando las piezas en el interior. Cosemos un pespunte. Importante, antes de coser el pespunte, prueba la mochila a tu niño para ajustar el largo de las patas. Antes de unir los cuerpos delantero y trasero, recogemos las patas y la cola para que no nos molesten a la hora de coser. Tenemos que dejar todo el borde del cuerpo trasero libre, tal y como está en las imágenes. Colocamos el delantero inferior sobre el trasero y pasamos un pespunte por todo el borde, excepto por el borde recto, que será la abertura. Importante, la costura que acabamos de hacer tiene que quedar más hacia el interior que las costuras de las patas y de la cola. Si te fijas, te darás cuenta que para salvar las costuras de las patas y de la cola, en el fondo he dejado un margen de costura más ancho que en el resto del cuerpo. Hacemos lo mismo con el delantero superior. En este caso, como el superior solapa unos centímetros sobre el inferior, tienes que marcar este punto de solape y empezar a coser unos 2 o 3 centímetros por encima de este punto. Este detalle, lo mejor, se ve en las imágenes. Importante, igual que con el delantero inferior, esta costura tiene que quedar hacia adentro de las costuras de los brazos y de las orejas. En la parte que solapa lo que hacemos es hacer un dobladillo vertical, ¿lo veis? Si todavía no habías pasado un zigzag o un remallado a los cuerpos, hazlo ahora y así lo haces a las dos piezas al tiempo. En mi caso, como te he dicho, yo tuve que hacerlo antes a cada pieza por separado porque se me estaban deshilachando. Con el zigzag ya hecho, damos pequeños cortes en curvas y esquinas, pero sin llegar a cortar la costura. Aquí veis ya la mochila dada la vuelta. Antes de dar la vuelta, lo que tenemos que hacer es meter el cordón de alambre en los canales del bies. Colocamos los velcros de los pies y los cosemos a mano. También colocamos velcro en la abertura. Esta costura sí que la puedes hacer a máquina, aunque cuesta un poquillo. Bueno, y ahora vamos con la cara. Recorta las piezas de la cara y pégaselas con pegamento textil. Puedes usar fieltro o goma eva a tu gusto. Yo usé esta combinación porque la tenía de un proyecto anterior. Tanto el fieltro como la goma eva se pueden lavar en la lavadora, pero no se pueden planchar. Las que estamos haciendo la mochila con la tela ya estampada, no tendríamos por qué hacer este paso. Puedes dejar la cara pintada del mono y queda graciosa. Pero bueno, a mí me apetecía meterle un poquillo de texturas y lo hice. El siguiente paso ya es opcional, es un poco meterle un alambre en la cola para que se pueda moldear y darle una forma así como enrollada. Entonces lo que tenemos que hacer es descoser la punta de la cola, le metemos un cordón de alambre, rellenamos con un poquito de espuma, de esta de rellenar cojines, y volvemos a coser la punta. La punta la puedes coser con costura invisible o un pespunte a máquina y ya está, no pasa nada. Ya hemos acabado nuestra mochila monito. Espero que os haya parecido sencillo,
que hayáis disfrutado. Yo disfruté un montón haciéndola y me encantaría ver las fotos de las vuestras y de vuestros peques con la mochila. Así que ya sabéis, si queréis mandarme fotos y las cuelgo aquí y las compartimos en redes sociales y en la web. ¿Vale? Si os ha gustado, pues darle un like, compartir, hacerme comentarios, todas esas cosillas que ayudan a crecer al canal, ¿vale? Y nada, hasta el próximo proyecto de costura.